Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Damos inicio a otra entrega de este espacio informativo que se realiza con el aporte fundamental de compañeros y compañeras corresponsales en varios países de Mesoamérica, a quienes enviamos un caluroso saludo y agradecimiento por su trabajo comprometido con esta producción. Como siempre, agradecemos también a las emisoras de radio por frecuencia y radios en línea que comparten este trabajo colaborativo semanal que amplifica las voces de las comunidades y movimientos sociales que participamos en la construcción de un mundo más justo y solidario. Recuerde que nos puede encontrar en redes sociales como Voces Nuestras y en nuestro sitio web vocesnuestras.org. De inmediato le presento los titulares de la emisión 892 correspondientes para esta semana. En Nicaragua, ambientalistas alertan sobre el incremento de las concesiones mineras a empresas chinas desconocidas. En El Salvador, gentrificación costera preocupa a comunidad de Playa El Zonte. En Panamá, alertan sobre campaña de desprestigio contra personas defensoras del ambiente. En México, intensas lluvias afectan a comunidades de pueblos originarios con cortes de caminos e inundaciones. En El Salvador, jóvenes continúan migrando por la falta de oportunidades laborales y educativas. En México, en el Día del Maíz es indispensable reflexionar sobre el campo. En Guatemala, realizan Minga de Saberes, preservación de archivos audiovisuales de organizaciones de derechos humanos. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. El régimen de Ortega y Murillo ha entregado más de 600.000 hectáreas de concesiones mineras a empresas chinas desconocidas, sin transparencia ni estudios de impacto, denunció la Fundación del Río. Las concesiones las realizan a espaldas de la población, sin consultar a las personas que viven en áreas cercanas ni a las comunidades indígenas donde se están asentando los nuevos empresarios. Estos llegan con todo el respaldo de la policía y el ejército para evitar que la población les reclame. Según datos oficiales, entre 2023 y 2025, el régimen de Ortega ha otorgado a 7 empresas chinas las concesiones que equivalen a 5.647 kilómetros cuadrados, una extensión incluso más grande que toda la capital Managua, como departamento o provincia, que mide 3.465 kilómetros cuadrados. La situación es alarmante, advirtió Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río. Mira, yo creo que el régimen ha estado interesado en, además de generar recursos económicos, poner al servicio de estos intereses, de estos recursos naturales, el servicio de extranjeros, y eso es una clara violación a la soberanía nicaragüense, es decir, la entrega de estas concesiones que ya suman más de 600.000 hectáreas de concesiones a empresas chinas en el país, pues obviamente te demuestra un interés del régimen más allá de solo el tema económico, sino también el tema de entregar parte de su territorio a concesionarios que son además desconocidos, totalmente desconocidos, no tienen ninguna vinculación con las empresas chinas que llevan por años extrayendo recursos minerales, no están en las bolsas de valores de Shanghái, ni de Hong Kong, ni de ninguna otra ciudad comercial, no tienen procesos de transparencia. Ya vimos que el régimen modificó la ley de áreas protegidas para permitir la minería dentro de áreas protegidas, vimos que modificó el sistema de evaluación ambiental para no establecer consulta en los territorios, y hay un interés incluso hasta de vender a los nicaragüenses de que los chinos son buenos, incluso modificando todo el tema cultural. Vimos, acaba de firmar un contrato el régimen para promover cine chino, cultura china, etcétera. Y en Nicaragua realmente hay una preocupación. No queremos a la población el modo de cómo se instalan las inversiones chinas en el país, que desplazan a las comunidades locales, a los comerciantes,
que maltratan a los trabajadores nicaragüenses. Hay un repudio y un rechazo que no es de ahora. Inició con el tema del canal interoceánico, pero lo estamos viendo ahora con las concesiones mineras. Incluso hay gente que se resiste a vender la tierra donde están entregando esas concesiones, pero el régimen, como acompaña a estos inversionistas, pues obviamente al final vela más por los intereses chinos que por los intereses de sus connacionales, es decir, de los propios nicaragüenses. Y lo hemos visto en el sector comercio, lo hemos visto en el sector del mercado oriental, lo hemos visto en varias facetas, y yo creo que eso debe de despertar al pueblo nicaragüense, porque realmente el modelo que nos están imponiendo, un modelo donde debemos de aceptar la sumisión por estos intereses chinos, pues no es un modelo que conviene al caso nicaragüense. Con estas concesiones mineras sin estudio de impacto ambiental, se atenta contra la vida de las poblaciones cercanas que dependen de sus fuentes de agua y de sus recursos naturales. Además, se legaliza la destrucción de las reservas naturales. Las concesiones otorgadas por el régimen alcanzan incluso áreas de la Reserva Indio Maíz en el departamento de Río San Juan, una zona transfronteriza con Costa Rica, denunciaron los ambientalistas. En El Salvador. En los últimos años, un fenómeno silencioso pero acelerado está transformando el rostro de las principales playas de El Salvador, la gentrificación costera. Zonas históricamente habitadas por comunidades pesqueras y familias dedicadas al turismo local están siendo desplazadas por el auge de proyectos turísticos exclusivos, construcciones privadas y la creciente llegada de inversionistas extranjeros. La gentrificación en las playas como El Zonte encarece la vida de las comunidades costeras y pone en jaque su permanencia. El detalle en la nota de nuestro corresponsal Alfredo Carías desde El Salvador, que estuvo en El Zonte conversando con la comunidad. Hemos llegado al Zonte mochileando para conocer aquí la experiencia de cómo ha sido la evolución o la involución de esto, de la gentrificación en esta playa, que ahora es paradisíaca para muchos extranjeros y para los turistas nacionales. Mi nombre es David Ábalos y pues les vamos a contar una historia donde yo era pequeño y la evolución del Zonte, cuando todo era ramadas, y ahora está la evolución del Zonte, a donde hay muchas personas que han venido a construir como edificios, y se está viendo la evolución como el futuro, como tanto el bien para el Zonte y como tanto el bien para el turismo. Quieren quitarme el río y también la playa. Nos encontramos en la bocana del Zonte. Es una de las zonas que se ha crecido exponencialmente en el tema de ofertas turísticas para extranjeros, para poder hospedarse en estos lugares, en estos bungalows. Vamos a conocer cómo ha cambiado el Zonte en los últimos 15 años, por lo menos, desde que yo me recuerdo cuando venía a estas playas con mis hijas. Bueno, buenos días, yo me llamo Alejandra Isabel Larios y bueno, yo vivo en El Zonte y tengo mucho tiempo de vivir aquí, ya ni me acuerdo ni cuántos años, porque esto era un manglar. Esto aquí era un manglar que había en la bocana, y aquí eran unas casitas que sencilla, no era como está hoy. Ahora no, ahora todo ha cambiado, todo es diferente. Hoy hay muchísimos hoteles. Que abuelita se vaya, no sueltes la bandera, ni olvides la lolay, que no quiero que hagan contigo lo que... La playa del Zonte ha cambiado significativamente la oferta gastronómica y de hospedajes para los turistas nacionales y extranjeros. Cabe destacar que los precios no son accesibles o asequibles para muchas personas en este país centroamericano. Prácticamente los que se vienen a dar estos placeres terrenales, mundanos, en estas playas, solo son extranjeros de Europa y Estados Unidos, y algunos suramericanos. ¿Cómo ha sido para ustedes, su familia y las familias de acá del Zonte, el que haya venido más turistas, más extranjeros, más inversión? ¿Esto ha aumentado o no ha aumentado aquí el costo de la vida para ustedes? Ha aumentado, sí, ha aumentado más. Antes no era igual como hoy. ¿Cómo ha sido para ti como joven que tienes tu familia el mantenerla
con el cambio de la economía acá? Me imagino que aquí todo es más caro. Sí, acá todo es más caro, súper caro. Pues lo que trato de hacer es como a mis productos le trato de subir un precio justo. No me trato de exceder, entonces así es como yo puedo sacar también adelante a mi familia, porque digamos que si antes una pupusa costaba 2 coras, ahora una pupusa cuesta $2, entonces no tengo la posibilidad de comprarme una pupusa, porque me sale muy caro. Si mi pulsera me cuesta $2, entonces no puedo comprarle a toda mi familia. Es un poco difícil en ese aspecto, en esa manera. Y bueno, aquí estamos siempre luchando, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Cuando yo estaba niño que jugábamos en las ramadas de palmas de coco, todo era como súper natural, no habían como cosas de cemento, todo era palmas de coco y arbolitos. Era como una felicidad que no la vamos a volver a recuperar. Otros 11 bonitas que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Me comentaron detrás de cámaras los lugareños que esta montaña que está a mis espaldas está siendo amenazada por la construcción de mansiones de playa y apartamentos de lujo para los extranjeros que están queriendo comprar tierras en esta playa muy famosa ahora en El Salvador, que es parte de la gentrificación que se está dando del turismo en este país centroamericano. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información, visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JAI Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En Panamá. En medio del creciente debate sobre la minería en Panamá, organizaciones ambientalistas enfrentan una ola de desinformación y ataques. El detalle con nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional, que conversó con Lilian González Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental. En los últimos días, sectores promineros en Panamá han intensificado una campaña de desprestigio y desinformación contra organizaciones ambientales y ecologistas y defensores de la naturaleza, entre ellas el Centro de Incidencia Ambiental CIAN. Estos ataques buscan desacreditar la labor de años en defensa del ambiente y los derechos humanos, cuestionando incluso el apoyo de cooperantes internacionales como la Fundación Packard, reconocida por su trabajo global en la protección de ecosistemas marino-costeros. Durante 18 años, el CIAN ha ejercido una labor transparente, jurídica y participativa en favor del derecho a un ambiente sano, acompañando a comunidades, impulsando leyes ambientales y logrando importantes victorias legales, como la inconstitucionalidad del contrato minero de 1997 y la moratoria a la minería metálica. Escuchemos declaraciones de Lilian González Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental CIAN.
Desde el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá rechazamos la campaña de desprestigio de la cual está siendo objeto nuestra organización por parte de grupos o actores que apoyan la intención de reapertura de la mina de Cobre Panamá. Esto a pesar de que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia, una ley de moratoria minera que impide dar nuevas concesiones y sobre todo se mantienen en las encuestas el rechazo de la mayoría de la población hacia la minería en Panamá. Han tratado de desprestigiarnos, indicando que hemos usado fondos de manera indebida, cuando los fondos a los que se refieren, donados por Fundación Packard, forman parte de la iniciativa de océanos y de protección de aves playeras, y que no solo abarca al CIAN, sino a otras ONGs ambientales, pero también de Chile y de México, y no solo de Panamá. Con muy malas intenciones han tratado de hacer creer que estos eran fondos para las comunidades de Donoso y Omar Torrijos tras el cierre, cuando esto no tiene nada que ver con el proyecto de Packard, que nos ha permitido hacer una gran contribución, y no desde ahora, sino desde hace muchos años, a través de productos que son constatables en políticas públicas y en instrumentos de protección ambiental, en programas de educación ambiental, en investigación y en participación ciudadana, así como en defensa legal y acompañamiento legal a diferentes comunidades de los referidos temas, particularmente de humedales y manglares amenazados. Hacemos un llamado a que mantengamos la alerta frente a estos ataques, de los cuales también han sido víctimas otros defensores y defensoras ambientales, a que hagamos las denuncias a nivel nacional e internacional, y a que mantengamos nuestro diálogo y nuestra articulación como defensores y defensoras ambientales. De hecho, recientemente tuvimos una reunión con representantes de las diferentes organizaciones del movimiento ambiental veragüense de todas las áreas de la provincia, alrededor de los grandes retos y amenazas ambientales del país y de la provincia, planeando las nuevas actividades y articulando acciones, cooperando, fortaleciendo el trabajo de base comunitaria, la educación ciudadana ambiental, y no perder de vista ese objetivo que es nutrir una conciencia social frente a las necesidades graves de hacerle frente a la degradación ambiental, al cambio climático y, por supuesto, el derecho de la población a un ambiente sano. El comunicado de la organización resalta que esta campaña no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia para silenciar a quienes denuncian irregularidades y exigen rendición de cuentas a empresas e instituciones. Asimismo, hace un llamado al Estado panameño a cumplir con sus obligaciones bajo el Acuerdo de Escazú, garantizando un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos ambientales. Desde Panamá se reafirma la solidaridad con el CIAN y todas las organizaciones que, pese a la persecución y difamación, siguen defendiendo la vida, el ambiente y la justicia socioambiental. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El principio de igualdad y la prohibición de discriminación implica que todas las personas, sin importar nuestra nacionalidad, raza, condición migratoria, seamos libres e iguales en dignidad y derechos. La movilidad humana implica separarse del hogar y las redes de apoyo. La suma de estos factores pueden resultar en escenarios de vulnerabilidad. Prevenir y abordar estas situaciones de riesgo que frecuentemente derivan de la discriminación es una obligación de los estados y de todas las autoridades por los que transitan o permanecen las personas migrantes, refugiadas o desplazadas. Algunas acciones que se pueden tomar son promover mecanismos que faciliten el acceso sin discriminación a todos los derechos, fomentar la eliminación de barreras administrativas o legales que dificulten la garantía de estos derechos,
abstenerse de realizar acciones discriminatorias que impidan el ejercicio igualitario de los derechos. Desde las comunidades y los medios de comunicación, una buena práctica es eliminar discursos estigmatizantes contra las comunidades y personas en situación de movilidad, facilitando espacios para la integración local y compartir en la diversidad. En México. Desde el fin de semana pasado se registran en México varias tragedias en diversas entidades del país a raíz de los estragos causados por las intensas lluvias que han azotado casi la totalidad del territorio de los pueblos indígenas. Las afectaciones devastadoras son en los pueblos de los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz. La sociedad civil, migrantes y la gente se ha solidarizado para hacer llegar víveres a las familias afectadas. Escuchamos el siguiente reporte de Leticia Hernández desde Radio Guaya, en México. Desde México les saludamos y les contamos que desde el 6 de octubre iniciaron las intensas lluvias en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Estas lluvias originaron grandes afectaciones porque justamente en esos días pasó el huracán Priscila y la tormenta tropical Raymond. Afectó principalmente a las comunidades indígenas, los pueblos totonacos, nahuas, tenec, otomí y tepehuas. Muchas comunidades, hubo inundaciones y afectaciones, principalmente hay fallecidos y hay heridos. Hay comunidades que fueron evacuadas porque hubo pérdida total. Después de varios días, el apoyo del gobierno ha sido poco y las comunidades originarias se han organizado para poder apoyar a otros pueblos vecinos. También es importante mencionar la participación de los migrantes que se han cooperado para poder hacer llegar los víveres a las comunidades más marginadas y que hasta el momento no cuentan con energía eléctrica, no cuentan con señal telefónica, los caminos están tapados y los víveres y los alimentos se les está acabando. El huracán Priscila y la tormenta tropical Raymond fueron una de las mayores afectaciones que ha vivido esta zona de la Sierra y la Huasteca. Vamos a escuchar el testimonio de comunidades que se han comunicado para que se pueda compartir información a través de los diferentes medios de comunicación y que también es un llamado a las autoridades que sigan atendiendo a estas comunidades. Les pido un favor que nos hagan caso aquí en la comunidad de Xochilamatla, ya que no nos hacen caso y no nos traen ni un apoyo para acá, para Xochilamatla. Aquí no hay paso, no hay está derrumbado, está totalmente incomunicado, no hay señal, no hay luz, no hay nada. Tenemos que pasar un río y el puente se lo llevó el de Sontecomatlán. Comparto este aviso sobre lo que está pasando en el municipio de Ilamatlán, Veracruz. Mire, los pueblos más afectados durante estas lluvias e inundaciones son Xaltipa, que gravemente está inundado por el río, por las lluvias. Xaltipa, lo que es Chiahuatl, Tonalisco, están gravemente afectados. Entonces estamos pidiendo ayuda para que Protección Civil haga algo y acuda a esas comunidades para apoyarlos, ya que no hay transporte, no hay luz, no hay nada de comunicación, están gravemente afectados. E incluso me han comentado que el pueblo de Xaltipa, la gran parte está inundada por el río. Entonces, el aviso es de que nos ayuden a difundir este informe, a que le llegue Protección Civil, que hoy más que nada necesitan apoyo en esas comunidades que están gravemente afectadas. Desde la región del Totonacapan, para informarle de los acontecimientos que están pasando aquí por las lluvias. Lamentablemente hay muchos derrumbes en la sierra del Totonacapan, en Cosquihui, Sosocolco, Coyutla, toda esa región, y más abajo pues el desbordamiento de ríos por Espinal, Coahuitlán y comunidades de Papantla también que están al margen de los ríos. Se ha desbordado, ha habido ya pérdidas materiales y humanas. En Papantla pues solamente derrumbes en la ciudad y en las colonias, pero en las comunidades como Aguadulce, Álamo, La Colmena, que pasan al margen del río, las comunidades están inundadas. Gutiérrez, Zamora, también la ciudad, comunidades como Coronado, Carrillo, Puerto, se ha desbordado el río y pues ha inundado las comunidades. Lamentablemente, como hemos visto en imágenes, en Poza Rica, Veracruz, ha colapsado totalmente la ciudad, cerca de la central de abastos, la central camionera, la colonia Morelos que está por ese rumbo, se ha inundado totalmente.
Por allá se encuentra mi mamá también en una parroquia, en la parroquia del Espíritu Santo. Ellos están en el tercer piso porque el agua ya alcanzó la primera y la segunda planta y desde ahí se ve. Y en muchas casas la gente está en los segundos y tercer piso de sus casas pidiendo auxilio y pues ya es una zona de desastre. Es mi reporte desde el Totonacapan. Durante estos días, los pueblos originarios, principalmente hombres, mujeres, jóvenes, niños, se han involucrado para poder abrir las brechas, los caminos, porque los caminos siguen tapados. Hay caída de postes, de árboles y es difícil poder entrar vía terrestre, solo vía aérea. Y entonces es un llamado pues también a las autoridades no solo mexicanas, también internacionales, de que sean atendidas estas comunidades más marginadas que han sido olvidados por muchísimos años. Hasta el momento se sigue esperando víveres en muchas comunidades donde no ha llegado, aún no ha llegado el gobierno. Aún las comunidades se siguen organizando para poder abrir estas brechas y poder ir a buscar estos alimentos tan importantes. Esta es la información que compartimos desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México, para que podamos platicar qué es lo que está afectando esta zona donde estamos ubicados. Muchísimas gracias. Les acompañó Leticia Hernández. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En El Salvador. La migración en Centroamérica sigue siendo un fenómeno complejo y en constante transformación, marcado por historias de vulnerabilidad, violencia y esperanza. La Red Jesuita para Migrantes de Centroamérica y el Instituto Salvadoreño del Migrante señalan que las personas en tránsito enfrentan desafíos cada vez mayores, mientras organizaciones de los países de la región luchan por brindar una atención adecuada. Entre los casos más impactantes, Gisy Mosa, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, recuerda la historia de dos jóvenes amigas retenidas en un prostíbulo en México por redes de trata. Estas situaciones reflejan la extrema vulnerabilidad de quienes buscan un futuro mejor fuera de sus países. Una de las historias que es bien impactante dentro de nuestra organización es de unas jóvenes que fueron capturadas, iban en la ruta migratoria. Eran amigas de una misma comunidad, se van juntas, las detienen y al final cuando el traficante los elige, estos para allá, y estas así van en ese término, las bonitas por decirlo así, las pasaron a un lugar, las llevaron a un prostíbulo en México donde dice que les dijeron, bueno, aquí van a ser prostitutas, van a hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y una de ellas empezó a gritar, no, yo no, prefiero morir. Le pegaron un balazo en la cabeza y le dicen, ¿alguna más va a llorar o alguna va a decir que no va a hacer lo que va a hacer? Entonces, así, la sometieron y pasaron una semana ahí. Durante el tercer día, cuentan ellas, que entra la policía. Híjole, ya nos vinieron a rescatar, no eran los clientes de la noche de ese lugar donde las tenían secuestradas. Al final fueron liberadas. La señora les dijo, bueno, saben que ustedes tienen hijos y todos se han portado bien y se van. Pero estas personas nunca contaron su historia, nunca denunciaron porque ya le tienen una aberración a las autoridades y esos son los casos que nosotros atendemos.
El Instituto Salvadoreño del Migrante implementa protocolos de atención para migrantes retornados que incluyen primeros auxilios psicológicos, atención médica y programas de reinserción social y laboral. Sin embargo, para quienes solo están de paso, el apoyo se limita a orientación sobre riesgos de la migración irregular y acceso a refugios temporales. Norma Hernández, coordinadora de la Red Jesuita para Migrantes, relata que muchos de los migrantes provienen de Venezuela y otros países del sur del continente y viajan hacia Estados Unidos con la expectativa de reunificación familiar o acceso a mecanismos de regularización que hoy se han visto cancelados. Primero, las políticas actuales de Estados Unidos con las cancelaciones de diversos mecanismos para regularización se cancelaron, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que estaban accediendo, por ejemplo, a través de la reunificación familiar, unas citas que se daban en Estados Unidos, y ellos venían viajando desde el sur hacia países en México sobre todo, ¿verdad? Y entonces se han quedado muchos varados, muchos allí estacionados sin una posibilidad de acceso a regularización, ni en el país al que deseaban llegar, ¿verdad?, que es Estados Unidos, ni en nuestros países. Por ejemplo, en Costa Rica hay mucha gente que está varada de Venezuela, en Panamá también, de Colombia, de Ecuador. En nuestros países quizás un poco menos por las posibilidades de acceso que tienen, pero por ejemplo tenemos la Red Jesuita con Migrantes en la Casa Mirnamac en Guatemala, que está atendiendo a estas poblaciones que iban en tránsito hacia Estados Unidos, y por estas situaciones de cierre total de fronteras, ¿verdad?, se han visto afectadas y ahora no tienen cómo regresar. Muchos se enfrentan a situaciones de violencia, de poco acceso. Si no tienen un documento para regularizarse en estos países que supuestamente van en tránsito, ¿verdad?, pero ahí están detenidos, entonces esto los obliga les impide el acceso a un empleo, a educación. La niñez sobre todo se ve afectada porque no hay políticas, ¿verdad?, que integren a las poblaciones en movilidad, a la niñez en movilidad en un sistema educativo, ¿verdad?, por ejemplo. Entonces, son muchos los desafíos a los que se enfrentan estas poblaciones en tránsito, y muchos se han quedado también en situación de calle. Lo voy a mencionar porque es fuerte. Muchas de estas personas están en la calle totalmente, y ahí es donde pues hay una gran problemática a la que se enfrentan, ¿verdad? Según expertos, las juventudes continúan siendo las principales poblaciones migrantes, en su mayoría hombres que buscan oportunidades económicas o educativas que no encuentran en sus países. Aunque la violencia social ha disminuido en El Salvador en los últimos años, la falta de oportunidades laborales y educativas sigue impulsando la salida de jóvenes. Tanto Hernández como Moza coinciden en que la región no está preparada para proteger y atender adecuadamente a las personas en tránsito. La falta de policías de regularización, infraestructura y recursos limita la capacidad de los países para garantizar derechos básicos como educación, salud y trabajo. Hernández dijo que la documentación es fundamental para que la población migrante pueda acceder a estos derechos y evitar la explotación o la marginalidad. A pesar de estos desafíos, las redes de atención y organizaciones de la sociedad civil siguen brindando apoyo crucial, como asistencia humanitaria, orientación legal, atención médica y psicológica y en algunos casos programas de reinserción social y laboral. El panorama migratorio en Centroamérica refleja una combinación de esperanza y riesgo, donde las políticas restrictivas y la falta de preparación de los países ponen a las personas en tránsito en situaciones de alta vulnerabilidad. Mientras tanto, organizaciones como la Red Jesuita para Migrantes y el Instituto Salvadoreño del Migrante continúan trabajando para ofrecer protección, apoyo y dignidad a quienes persiguen un futuro mejor fuera de sus hogares. Es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? ¿Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes?
No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información, visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En México. El Día Nacional del Maíz se celebra en México el 29 de septiembre. Esta fecha fue declarada en 2019 para reconocer la importancia cultural, social y económica del maíz, considerándolo como el pilar de la alimentación e identidad nacional. Se conmemora para promover la preservación de más de 59 especies de maíz nativos que existen en el país, que lo convierten en centro de origen y guardián de esta diversidad. Cristina Barros Valero, escritora, maestra, columnista y divulgadora, enfocada en la investigación sobre la cocina, historia y cultura popular mexicanas, es también defensora de la gastronomía mexicana y activista social en defensa de la comida mexicana, el maíz nativo y la calidad de vida urbana. Para celebrar el Día Nacional del Maíz, Cristina Barros reflexiona sobre las necesidades del campo para diseñar políticas públicas adecuadas que involucren a diversas secretarías y sectores de la sociedad que pongan en el centro al campesinado para el bien común. La defensora de los maíces nativos lanza algunas preguntas para pensar qué necesitan las familias campesinas, qué se necesita para la producción de comestibles y cuáles son los alimentos que queremos ver en nuestras mesas. Pasamos a la entrevista que realizaron compañeros y compañeras de la Cooperacha en México. Ahora que estamos en el Día Nacional del Maíz y bueno, que además tenemos cerca la negociación del ahora TEMEC, antes Tratado de Libre Comercio, Telecán, tenemos que reflexionar mucho acerca del campo mexicano. ¿Qué está pasando con ese campo? Y es indispensable la reflexión para, entre todos y todas, diseñar las políticas públicas adecuadas. O sea, hay algunas iniciativas de la mayor importancia, como la reforma al Cuarto Constitucional, pero tienen que estar acompañadas con políticas públicas armónicas que involucren a todas las instancias que tienen que ver con eso, diversas secretarías, diversos sectores, para que de verdad resulten en una sinergia, en algo que sea sumatorio, que nos implique a todos y todas y que sea para el bienestar común. Es importante entonces volver los ojos a ese campo. ¿Qué necesitan las familias campesinas? ¿Qué necesitamos sobre todo en relación con la producción de alimentos? ¿Cuáles son los alimentos que queremos ver en nuestras mesas? Porque muchas veces decimos sí, producción, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Pensemos que tenemos un número limitado de suelos fértiles. Se han ido acabando los suelos fértiles en México y esa es una cosa verdaderamente lamentable. Y por otra parte, tenemos una cantidad limitada de agua que también nos hemos ido acabando por razones, digamos, de conductas humanas, ¿no? Hemos estado deforestando nuestros bosques, hemos estado contaminando nuestros mantos freáticos, hemos estado concesionando el agua a las refresqueras. En fin, son bienes indispensables que tendríamos que saber, bueno, ¿para qué los queremos? ¿En qué los queremos ocupar? Un ejemplo clarísimo es el del maíz. En los últimos años, sobre todo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte,
empezó a subir de manera exponencial la importación de maíz amarillo. Pero estos son maíces industriales que van directamente a la producción de almidones, de jarabes de alta fructosa, de aceites, y son maíces chatarra, diría yo, maíces la mayor parte de las veces transgénicos, producidos en gran cantidad, que no son lo que queremos y además van a productos industrializados. Hemos ido cambiando a partir de la firma del tratado nuestra tradición culinaria. En lugar de que llegue a nuestra mesa toda esa variedad de comida sana con tal cantidad de verduras y frutas y demás, lo que está llegando ya son productos industriales de bajísima calidad que además están impactando en nuestra salud porque están llevándonos a una epidemia de obesidad, de sobrepeso, de diabetes y sus enfermedades concomitantes, la hipertensión, los problemas renales y además también asociadas a algunos tipos de cáncer. Entonces, ¿es eso lo que queremos comer? ¿Es a eso a lo que queremos dedicar la tierra que está limitada y el agua que está limitada? Y bueno, y otra parte de ese maíz amarillo va directamente a la engorda. Y ese maíz engorda entonces a los cerdos, a las aves, a las reses, muchas veces hacinados, produciendo en las peores condiciones, a destajo, y produciendo además una gran contaminación. Entonces, sí tenemos que reconsiderar estas cuestiones y también considerar que lo que necesitamos son precios justos para las familias campesinas. Y esto desgraciadamente también inicia con el Tratado de Libre Comercio, que el maíz quede atado a lo que van a dictar las bolsas de Chicago. Y entonces ellos marcan un precio, pero están hablando de un maíz chatarra, insisto. Entonces esto le ha pegado durísimo al campo, ¿no? Necesitamos acudir a la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, ya aprobada por el Senado, que nos está dando como las directrices, no solo de salud, sino también de producción, de preparación, etcétera. Abarca muchísimos temas y esa podría ser el eje de las políticas públicas para el campo, de las políticas públicas para la producción de alimentos y finalmente estaría totalmente relacionada con un tema de salud pública, que esto no se nos debe olvidar, ¿no? Somos lo que comemos y vamos a tener salud o no de acuerdo a lo que comamos. Necesitamos que lo que llegue a nuestra mesa sea de la mayor calidad, porque sin maíz no hay país, pero sin tortilla tampoco y sin campesinos y campesinas menos. ¡Viva el maíz! En Guatemala. La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, junto a la Asociación Maya Ucushbe y la Asociación Comunicarte, realizan la Minga de Saberes, preservación de archivos audiovisuales de organizaciones de derechos humanos. Juan Pablo Montenegro Rojas, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, conversó con Domingo Hernández, coordinador de la Asociación Maya Ucushbe. Les comentamos que del 13 al 17 de octubre de 2025 se lleva a cabo el taller Minga de Saberes con el tema Preservación de Archivos Audiovisuales en Derechos Humanos en Guatemala. Esta es una actividad organizada por la Asociación Maya Ucushbe y también participa la Asociación Comunicarte. A nivel de América Latina participa la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI. Este se desarrolla en la ciudad de Guatemala y se tiene la participación de varias personas que participan en la conservación de archivos en las organizaciones de Guatemala. Vamos a escuchar a continuación a Domingo Hernández, director de Ucushbe, quien nos cuenta acerca de cuáles son las capacidades que van a adquirir las personas que participan en este espacio de formación.
Pues yo creo que tienen, la posibilidad de visitar varios archivos en el país. 2, los asesores que van a estar con experiencia en otros países, pues seguramente van a fortalecer las capacidades. Hernández nos cuenta cuál es el motivo por el cual las nuevas tecnologías de la información es importante para la preservación de saberes ancestrales. Yo pensaría si sabemos aprovecharlo y cómo hacer una diferenciación del consumismo en la comunicación que a veces engañan. Y entonces para esto es necesario tener elementos políticos básicos para decir lo que le conviene a nuestros pueblos y lo que no. Para poner un ejemplo, la cantidad de radios que existe en el país que están al servicio de las sectas protestantes, pues prácticamente anulan los conocimientos milenarios de nuestros pueblos. Y yo creo que eso sí hay que cuestionar y hay que saber diferenciar. Es decir, el acceso a la tecnología es muy bueno, pero hay que saberlo manejar. Hay que tener elementos políticos para que esto pueda ayudar para las demandas de los derechos de nuestros pueblos. Para finalizar, el señor Domingo Hernández Iscoy nos cuenta acerca de por qué los medios de comunicación deben fijarse e informar sobre problemáticas a nivel mundial para evitar que se normalicen crímenes como lo que está pasando en Palestina, normalizar el genocidio a través de la difusión de imágenes y ante la inoperancia de los estados de los otros países que observan esta masacre que se desarrolla en esta parte del mundo. Sí, yo creo que los espacios que se van abriendo sirvan para la denuncia, para generar conciencia. Nosotros nos ha preocupado muchísimo. Cuando se utiliza, se manipula a Dios, se manipula la Biblia. Cuando se dice que Israel es el pueblo escogido de Dios, yo me pongo a pensar y empiezo a cuestionar, ¿escoge Dios un pueblo que extermine a otro pueblo? Aunque sí es importante profundizar en el caso de la política en Israel, porque no todo es el pueblo de Israel que está de acuerdo con exterminar al pueblo palestino. Hay una resistencia, hay cuestionamiento, pero la política, la guerra que se ha generado en contra del pueblo palestino obedece más a intereses del sionismo, a intereses del imperialismo norteamericano, para irnos acostumbrando de que ellos tienen el derecho de poder acabar con cualquier pueblo en cualquier parte del mundo. Por eso nos preocupa la muerte en las aguas internacionales cerca de Venezuela, pues han eliminado ya algunas lanchas sin mostrar pruebas de que si realmente llevan droga o no llevan drogas. La primera gran mentira, el primer barco decían que llevaba droga para los Estados Unidos. Se ha comprobado que para llegar a los Estados Unidos necesitaba que le inyectaran combustible 18 veces para llegar a los Estados Unidos. Esa parte, entonces tenemos que hacer crítica, tenemos que tener elementos básicos para analizar lo que recibimos. Nunca se nos debe olvidar que en Irak, con la invasión de los gringos al pueblo y a la nación iraquí, mintieron al pueblo norteamericano, mintieron al mundo cuando dijeron de que habían armas de destrucción masiva. Después de haber destruido ese país, hasta hoy no han mostrado ninguna, absolutamente ninguna. Y con nosotros aquí en Guatemala durante el conflicto armado dijeron que éramos comunistas, dijeron que habían venido rusos y cubanos, nos vinieron a engañar. Nosotros, nadie nos engaña, nosotros somos un pueblo con dignidad y que hemos resistido durante estos 500 años. Esa es la situación. Entonces, por lo tanto, invitamos a la población a través de los medios que nos llegan las noticias de manera objetiva, de manera real y no engañar a nuestros pueblos. Y bueno, programa
panokhri fejer nimalakh y junapchla umahomlo ruchakru taqatinimit shalashlo para Radio Quiché, para Radio Nahualá, para Voz de Atitlán, para Radio Tesulutlan, para Radio Chortí, adetakla de nabetak emisoras shechau panok shechau pi qatinimit nimalakh maltiosh que ya khubiq chaqachak que ya khubiq que qasha panok que ushib qatsir. Este seminario que se desarrolla en Guatemala del 13 al 17 de octubre ya se ha desarrollado en países como Colombia, Ecuador y México. CLACPI es una organización que tiene presencia en 17 países y realiza estos esfuerzos para la preservación de la memoria de los pueblos indígenas a través de la documentación audiovisual. ¿Cuál es el perfil de las y los participantes de esta minga informativa de saberes? Es que tengan ciertos elementos sobre la cuestión de comunicación, sobre la cuestión de archivos, porque en nuestro país prácticamente está lleno de historia, pero no está registrado. Cada cierto tiempo se olvida, cada cierto tiempo se van borrando los archivos, y borrar los archivos es prácticamente borrar la memoria de lucha de los pueblos, y eso realmente nos ha llamado la atención, y por eso desde CLACPI nosotros hemos organizado este taller con la participación de comunicadores comunitarios. En este caso FEJER, su participación, que es muy muy importante porque sabemos todo el papel que ha jugado en beneficio de los pueblos indígenas, REDCAT y otros programas que tienen, que me parece interesante que no se vaya perdiendo, porque esta es memoria, y la memoria histórica de nuestros pueblos es sagrado. La FEJER no olvidará justicia, su memoria es maya. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos al final de la emisión 892 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Queremos agradecer como siempre a las y los corresponsales que aportan a este espacio informativo, así como a todas las personas que nos escuchan, pues su apoyo hace posible que las voces de los pueblos en resistencia se sigan amplificando. Recuerden que seguimos conectadas y conectados a través de nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras, y en nuestro sitio web vocesnuestras.org. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas desde Voces Nuestras, y a nombre de la red de corresponsales agradecemos su sintonía. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.